la poesía de Felipe Benítez Reyes, intentando buscar, que es lo que voy a hacer, un hilo conductor desde el principio hasta el final, y lo hay, tomaré como ediciones de referencia libros de poemas, que los incluye todos, por lo menos todos los libros de poesía que han sido incluidos en su obra completa, y las identidades, que por supuesto no estaba incluido por cuestiones temporales. Desde el principio, desde que se abre su trayectoria poética, en el poema Página, que no voy a leer para no detenerme mucho, ya se ven los ejes básicos de su poesía, ya se reconoce hasta lo que luego más tarde algunos llamarían el paso de la experiencia a la elegía, pues ya se ve desde el primer libro. De hecho, en el primer poema del primer libro, lo que tenemos son la memoria y la escritura que alivia la realidad del mundo, la biografía que tiene cabida, pero muchas veces se oculta tras una máscara, un amor que no corresponde a lo esperado y entonces lleva a una pérdida, al silencio, a la oscuridad y a la pesadumbre, el transcurrir del tiempo, por supuesto, la niebla de recuerdo con sus sombras fantasmales y el pasado que se olvida y luego vuelve elaborado en la escritura. Luego también tenemos siempre en el primer poema el labio inseguro, citando una parte de un verso, de quien no comprende del todo su identidad, lo mismo que el presagio de la muerte, aunque aquí todavía no es la física, es la del poeta. Todo esto, además, avisando ya desde el primer poema de su futuro paso de algo más experiencial a algo más elegíaco. Entonces, nada más abrir la primera página del primer libro, ya tenemos lo que algunos llamarían el manifiesto y otros poética de la producción lírica de Felipe Reyes. Pero lo que quiero demostrar aquí es que su obra es un conjunto orgánico. Hay un hilo conductor a pesar de la variedad, con lo cual en ese retrato construido, reconstruido y reelaborado mediante la reflexión y la memoria, luego termina en el último poema de las identidades, es decir, del último libro, exactamente como había prometido en el primer poema del primer libro. De hecho, en este último poema lo que tenemos es el pantarrey, el tiempo que fluye, lo perdido, el inexorable final, en este caso no del poeta sino del hombre y de todas las cosas, el carpe diem, que son ahora los protagonistas de un poema que demuestra la gran coherencia de su obra y que además termina exactamente como lo había prometido, pero además con reflexiones metapoéticas sobre las que luego volveremos. Entonces, entre el presagio, digamos, y el balance final, hay varios poemas, versos muy variados, de varios tipos, dotados de gran intensidad, de carga imaginativa, de elegancia, de cuidado formal, pero todos ellos dejando entrever una trayectoria poética. Lo que pasa es que allí en medio estamos también los muchos críticos, por eso el título, que hemos opinado sobre el autor, los muchos críticos que lo han clasificado de poeta de la experiencia, los muchos críticos que han denominado la poesía de la experiencia decidiendo quién está y en qué categoría, los muchos críticos que al final tuvieron que rendirse frente a la, digamos, al final o a la dispersión de la otra sensibilidad, y los muchos críticos que cuando al final logramos entender que el concepto generacional no funcionaba, empezamos a agrupar, es decir, a dividir por denominaciones en vez que hacerlo de otra manera. De todas formas, si solo leyéramos el primero y el último poema no tendríamos ninguna duda, estaría entre los elegíacos, porque el canto de las pérdidas, como ya ha dicho Carlos Marsal y como ya se habrá dicho en otras ocasiones, es lo que más se ve. Pero además con reflexiones metapoéticas, o sea que eligiendo entre las corrientes de los últimos 20 años de la poesía, de los últimos 20 años del siglo XX de la poesía española, hay algo que falla, pero le ha tocado mejor suerte, es decir, estar entre los poetas de la experiencia. Realmente en 1986 él apareció en la antología de los postnovísimos, la de Luis Antonio de Villena. Y el editor, en la introducción a esta antología, hablaba sobre todo de una generación abierta y plural, y hablaba de los individualismos que primaban frente a cualquier conciencia de grupo, donde los únicos elementos que los aunaban eran la primacia del yo y la herencia, el dominio de lo que se suele llamar la cadena literaria, la áulica cadena de la herencia literaria. Bueno, esto hubiera tenido que quedarse así, es decir, si algo se puede decir sobre los muchos que han sido incluidos en la poesía de la experiencia es la pluralidad de las voces que hablan allí.
Todos ellos se han agrupado allí, según Antonio Jiménez Millán, por el simple hecho de haberse acercado al lenguaje de su tiempo. Por supuesto, hay algo más, lo sabemos todos. Es decir, si se trata de hablar de escribir un verso que opta por la verosimilitud, la ficción autobiográfica, la representación ficcional de la cotidianidad y un lenguaje comprensible y aceptado en la posmodernidad, y además publicando en los años 80 y 90, normalmente suelen terminar por ser poetas de la experiencia. Marbete, que además a Felipe se le impuso bastante pronto, es decir, desde el principio, a su pesar o no, no lo sé, pero seguramente desde el principio él tenía una idea distinta de lo que era la poesía, porque según escribe él mismo, él dice que la poesía se escribe con nombres propios y no con nombres de movimientos o tendencias. Y además él mismo dijo en varias ocasiones que además a los poetas jóvenes, cuando era un poeta joven, lo dice así: a los poetas nuevos no solo se nos exige que escribamos buenos poemas, sino que además nos inventemos unos rasgos generacionales. Y además, como se sabe, se ha burlado muchas veces en artículos y en varios textos de todos los críticos que hablan de la supuesta normalidad de la poesía de la experiencia. Sobre todo con referencia a Felipe Benítez Reyes, tiene muy poco que ver la cuestión de la normalidad de la poesía de la experiencia. Pero bueno, pese a la opinión del autor y pese hasta la disolución del grupo, porque luego, hablando de la poesía de la experiencia, ya sabemos que siempre se llega a un punto en que se dice que los escritores evolucionan hacia otras tendencias, en el caso de Benítez Reyes, hacia la elegía, en el caso de otros, hacia la involucración de elementos irracionales, y cada uno por su camino, pero sabemos que ese grupo de alguna manera ha perdido su cohesión, si es que la ha tenido algún día. Tuvo un manifiesto, pero la cohesión habría que verlo. Pese a estos dos elementos, muchos críticos, sobre todo algunos de ellos, pero muchos críticos, tanto en España como fuera de España, siguen hablando de poesía de la experiencia y calificando a Felipe Benítez Reyes como una de la poesía de la experiencia, un poeta de la poesía de la experiencia. Más que eso, sería conveniente pensar en lo que dice él sobre su poesía y leerla para luego llegar a unas reflexiones sobre, ni siquiera sobre el tipo de poesía, es sobre su voz personal. De hecho, para él, y esto está clarísimo porque lo dice él mismo, poesía significa intimismo, identidad, convención y técnica, herencia literaria, pensamiento, realismo, siempre entendido como verosimilitud, es decir, que la ficción también juega un papel fundamental, y todo esto siempre primando el protagonismo del yo, herencia de la generación del 50, incuestionable aún detrás de las máscaras, los disfraces, las ficciones, etc. Entonces, estos son los ejes fundamentales, los puntos fundamentales que están detrás de su poética, detrás de la creación literaria, en los que no me voy a detener porque supongo que más o menos se conocen. Hablando ya de lo que me toca hoy, que es la trayectoria poética, se quedará fuera Vidas Improbables, que no está aquí y no está por deseo del autor, porque el autor lo quiso así, y en su producción poética completa, y además ya ha hablado Carlos Marsal sobre él, y se quedan fuera los poemas dispersos, poemas sin contextos se llaman, que aquí se recogen, pero claro, al final, y un hilo conductor se encuentra si vamos por orden cronológico de un libro a otro. ¿Qué pasa entonces con el primer libro? Ya sabemos que es El Paraíso manuscrito, porque lo acabamos de escuchar. Paraíso manuscrito que canta, justamente como ha dicho Carlos Marsal, el final de la juventud desde una edad donde todavía no ha terminado la juventud, temprana pérdida de la juventud, y ya se habla desde el punto de vista de quien la ha perdido, casi desdeñada por quienes la tienen, y habla la voz poética sobre ellos que no se dan cuenta de lo que tienen. Y en esta obra ya se habla de esa temporada de la juventud como de aquellos vanos mundos. Entonces, se trata de versos que sí, lloran la pérdida de la juventud, pero esto conlleva la pérdida, por ejemplo, también de los sueños, del amor, además de esa edad luminosa, y sobre todo esa pérdida se asocia a una metáfora que, dice Felipe, procede de un soneto anónimo del siglo XVII, porque se habla de Florida, esa edad, juventud como Florida. Adjetivo que, además de este poeta que cita él, también aparece en Jorge Manrique, aparece en Luis de Góngora en Las Soledades,
aparece en A una estrella de Espronceda y en muchísimos poemas de la tradición española. Pero en el caso de Benítez Reyes, esa metáfora se recupera de otra forma, porque él habla de flores caídas, es decir, una idea siempre asociada a la muerte, a las tinieblas, al olvido, a las penumbras, a las sombras del abandono, de los amores perdidos, por un lado, y a esto se le contraponen, por otro, la luz, el verso sin edad, la plata de las coronas de otro tiempo, la copa blanca alzada por la vida, remitiendo ya desde el principio de este libro, de nuevo del primer libro, a un tópico muy presente en la literatura no solo española, que hemos dicho, o lo ha dicho Carlos Marsal, es el del carpe diem. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque efectivamente el paso del tiempo, el fluir temporal, y en este caso, en esta primera etapa, el carpe diem, es de alguna manera el espejo a través del que se mira absolutamente todo. Espejo desde el que se mira absolutamente todo y cristal deformante que además tiene una herencia muy importante también, porque hereda de Henri Bergson la diferencia entre durée pur y durée homogène, mi francés no lo comento, pero bueno, lo intento, es decir, entre el tiempo percibido y el devenir lineal. Luego hereda, como se sabrá, de Antonio Machado la dicotomía entre el pasado apócrifo de la memoria y el pasado propiamente dicho, que depende de la secuencia cronológica, y de Martin Heidegger también la temporalidad como fundamento del ser. Eso está clarísimo en toda su poesía, pero eso también evoluciona a lo largo de su trayectoria poética. Entonces, ¿qué pasa en Paraíso Manuscrito? Además del Tempus Fugit, hay unas reflexiones metapoéticas donde ya se expresa claramente su adherencia, su preferencia por el tono elegíaco. De hecho, habla de, y estoy citando fragmentos de sus versos, el arte vacío que dice de la muerte. El poema se considera como un reloj de arena que solo mide el tiempo por la memoria fría de playas que ha perdido. Entonces es muy evidente, está claro desde el principio. Cantar las pérdidas, que implica recordar los amores pasados, es lo que prima en este libro. Sin embargo, en este libro la particularidad que tiene es que estas personas perdidas, más que personas, son sombras, es decir, son ausencias muy abstractas que todavía no tienen nada de concreto, que se citan como ausencias de la memoria o como sombras muertas en el alma, citando otro fragmento de otro verso, sin ningún tipo de referencia concreta. A pesar de que no haya referencias concretas, son fundamentales porque dan sentido a la vida, remitiendo en este caso a Luis Cernuda, y concretamente así el hombre... al poema de Luis Cernuda, si el hombre pudiera decir lo que ama. Entonces, son fundamentales, pero no tienen todavía una carnalidad de alguna manera, una referencia concreta. Resumiéndolo todo, que tenemos en el primer libro ya una definición de su poesía, ya el hecho de que prefiere la elegía, se establecen los motivos dominantes, se establecen también los símbolos dominantes, entre ellos el invierno como símbolo de la muerte, y se establece que la poesía tiene que expresar el destino del hombre a lo largo determinado por el tiempo, a lo largo del tiempo, mediante palabras, en este caso refinada, con imágenes que proceden, y esto será constante en su poesía, de los recuerdos, que tienen además muchas otras metáforas. Con lo cual, en Paraíso Manuscrito, que ya canta la juventud perdida, se presenta ese mismo Paraíso Manuscrito como transcripción de la memoria, transcripción hecha a través de la memoria, que luego tendrá también que quedar en la memoria, o por lo menos en el silencio, porque luego dice en otro poema: daré una forma escrita a mis recuerdos y serán destinados al silencio indolente de ajenas bibliotecas, pero eso veremos que lo dice irónicamente. En el segundo libro, que se titula Los vanos mundos, vemos desde el primer poema, o sea, se nota muy fácilmente que la sintaxis se simplifica. El lenguaje se vuelve más directo, el tono más confesional, las imágenes proceden del primer libro, pero luego se añaden otra. Lo que pasa es que, a pesar de que siguen siendo vivencias, porque de la vida, que es la plataforma de arranque, sale todo, aunque se transforme, y emociones concebidas como ficción, pero mucho más concretas. ¿A qué me refiero con mucho más concretas? Los recuerdos de la juventud siguen allí, pero al lado empiezan a aparecer objetos, referencias a personas, a bares, a ciudades, a historias de amor o de sexo, porque se habla de las noches de los sábados, etc. Y en general del vivir impunemente de la juventud.
Todo eso fue lo que hizo que luego se considerara poeta de la experiencia, a razón por ser ciertas cosas y un poco menos por otras. Cualquier objeto concreto en este libro empieza a determinar qué recuerdo se active y que empiece esa transcripción de los vanos mundos de la edad de los jóvenes, vanos porque de alguna manera pueden vivir sin preocuparse de las consecuencias, porque pueden pecar, malgastar, dice él, virtud, dinero y tiempo, vivir su vida nocturna en la compañía, en palabras de Felipe, del impenitente Monsieur Désir, es decir, las noches, los bares, las copas y poco más, por eso vanos mundos, porque se observan desde un momento en que ya está faltando la participación de este universo. Es el punto de vista del hombre adulto. Junto a los símbolos que proceden del libro anterior, aparecen aquí el laberinto de la adolescencia, los jardines espesos como bosques, que además remiten bastante a Julián del Casal, el modernista. Aparece el Edén perdido de la infancia como época feliz y época en la que el tiempo va más despacio, y aparecen sobre todo el tren, el barco, los medios de transporte del viaje de la vida, sobre todo en un poema que se titula El hermoso navío, remitiendo evidentemente a Charles Baudelaire. Como en el poemario anterior, aquí también encontramos algunos tópicos románticos que se observan desde otra perspectiva, y sobre todo aparece la luna, que es muy importante porque luego habrá un libro entero sobre este mismo tópico reconstruido, reelaborado. La luna, que a diferencia de la luna romántica, en Felipe es algo negativo porque emite luz negra, estoy citando fragmentos de los versos, color de nieve tersa, se define como reliquia blanca, su nombre no designa el rostro que no vemos, la describe el agua de los mares y el agua de una charca, es decir, la luna como otra metáfora de nuevo de la muerte. Y por último, las reflexiones metapoéticas de este libro, bueno, por último nos faltan otras dos cosas, las reflexiones metapoéticas de este libro, que tampoco faltan, hacen esta vez hincapié en algo que ya se ha dicho, que es la voluntad de reordenar, de armonizar el mundo. Entonces, el papel del poeta, en este libro se dice explícitamente, consiste en investigar su identidad y por ende su destino mediante el recuerdo, pero ahora aparece otro aspecto que es esa importancia de la tradición y de la herencia literaria, donde el tono de voz inconfundible que él reconoce en su poesía y en la poesía evidentemente que le gusta, dice que forma parte de toda la gran poesía. En este libro, además, y esta es el último punto que trato sobre cabe destacar una mirada crítica que aquí aparece en 3 versos sobre la sociedad, porque luego se retomará en las identidades en el último libro. Aquí concretamente son 3 versos que pertenecen a Elegía, donde se dice: ha desaparecido el dragón triste de los sueños y queda el dragón verde del poder, cuyo reino se yergue sobre la pesadilla. El dragón verde del poder, o sea, en estos 3 versos, además de marcar la diferencia entre el sueño del niño, del joven, y la pesadilla del hombre adulto, se nombra como razón de la pesadilla el poder. Es decir, estamos frente a lo que se suele conocer como el desencanto típico del espíritu posmoderno, es decir, la desilusión, el mundo que ha perdido los valores, una sociedad que entonces no se llega a comprender y que el poeta no logra ordenar, y todo esto que se refleja en la dificultad de definir la identidad de uno. Solo en ese sentido podemos hablar de poesía de la experiencia, que es el sentido de Langbaum, es decir, monólogo dramático y exaltación de la experiencia íntima como consecuencia de esa pérdida de los valores del pasado. Eso lo explica mucho más detenidamente en The Poetry of Experience. Entonces, si en ese sentido queremos hablar de poesía de la experiencia, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que así cabría incluir a poetas de toda época y no solo españoles, que van mucho más allá de lo que se conoce aquí como poesía de la experiencia. En este sentido, de todas formas, resumiéndolo ya todo lo que hemos dicho acerca de los vanos mundos, constituiría la expresión del desajuste con ese vacío, con ese momento histórico de la falta de valores que le ha tocado vivir en su juventud, a pesar de que se ponga ya como un hombre adulto, con la consiguiente búsqueda de un escape en esas noches de los sábados de los jóvenes, en la movida, que se suma al primero intento de buscar un apoyo operativo. En el primer libro era en el oficio, en la poesía, en el afán ordenativo de la poesía. Aquí se suma otra evasión que pertenece al ámbito de la vida. Y pasamos así a pruebas de autor, tercer libro. Voy muy mal.
recorto. Entonces, prueba... Va bien. Vale, Y ¿cuánto? ahora, Pruebas de autor conserva la cercanía a lo concreto que había aparecido en el libro anterior, en Los Vanos Mundos, pero vuelve el tono elegíaco, es decir, va juntando las dos cosas que han aparecido en los primeros dos libros. El mundo juvenil no ha desaparecido, pero ahora se nota el anhelo de superarlo, de ir más allá. Se habla de la juventud de forma explícita como de un mundo que ya no le pertenece, de algo que ya ha terminado, y entonces invita a los jóvenes, de nuevo en el tópico del Carpe Diem, a gozar de lo que tienen, pero sobre todo en este libro se añade una especie de aviso a los jóvenes, y concretamente toma forma en Tormenta de Verano como aviso a la despreocupación de los bañistas que están en la playa en agosto y no saben o no esperan que puede llover en cualquier momento. Asimismo funciona la juventud que se termina de repente y llega a la edad adulta. Entonces, su falta de clarividencia además ni siquiera les permite ver las posibles consecuencias de las heridas de amor, lo que el hombre sí ya entiende. Y entonces, Benítez Reyes habla de la temprana edad como una edad feliz, temprana edad en el sentido de juventud, no de infancia, como una época feliz donde ni siquiera el dolor logra destruir o complicar esa situación y esa felicidad, porque el dolor se vive como si nada fuera, sin darle importancia. Y justamente por eso se habla de esta edad de la adolescencia, lo mismo que antes se hablaba de Vanos Mundos, aquí se habla de un reino de humo. Reino de humo muy importante porque además ese reino de humo será el del recuerdo, de los fantasmas y de la niebla que envuelve el recuerdo. Pero ya se ha dado cuenta de que solo eso ya no funciona, porque para hablar de una trayectoria vital hay que ir más allá de la juventud, y lo dice el mismo Felipe Benítez Reyes. El arte es largo, mi vida está en un verso que no conozco. No se puede limitar a la juventud porque hay algo más. Y esa ganas de ir, ese intento de superación, digamos, de la poesía de los Vanos Mundos, queda patente en este libro y justifica de alguna manera el rechazo, porque estamos en la temporada en que ya no está contento con sus primeros versos porque los llama palabras vacías, mundos oscuros, en los que no quiere recaer. Y pasamos así al libro siguiente, La mala compañía, que parece símil, parece que está bastante parecido al libro anterior, pero no lo es. Y no lo es justamente porque el simple hecho de llamar la mala compañía a esos amigos que los acompañaban en la juventud por los bares, las noches, los hoteles, etc., ya implica que haya cambiado el punto de vista. De hecho, el punto de vista ahora es el del adulto que no habla de su juventud, sino que observa desde el presente la juventud vivida por otros. Y entonces, desde esa perspectiva, todo cambia, el mundo se parece mucho más a una pesadilla que a otra cosa, se llena de espadas, oscuridad, navajas, sangre, sexo sin amor, niñas suicidas, muerte, o sea, referencias bastante negativas. Es más o menos la ambientación que se parece, no solo por la ambientación, a una canción de Joaquín Sabina, que es Zumo de Neón, y se parece a Zumo de Neón, pero realmente Joaquín Sabina tiene un álbum de 1980 que se titula Las malas compañías, que tiene mucho que ver con la mala compañía del título de Benítez Reyes. Esas malas compañías serían, o vienen a ser, las sombras del verano, es decir, lo que queda de esa juventud quemada de las noches festivas, que ahora son aburridas y vanas además. Y en La mala compañía aparecen poemas tipo Nightmare, que es la traducción inglesa de pesadilla, y además en el poema aparece un túnel con manchas de sangre en las paredes, lo que a mí me recuerda el túnel surrealista de La Flor de California de José María Hinojosa, y se nota aún peor, de forma bastante chocante en algunos poemas, como por ejemplo en la denuncia sarcástica del maltrato de la mujer en Lamentaciones y Propósitos de Silvia, esa dimensión de la juventud que se va pareciendo cada vez más a un infierno que a otra cosa. Otro elemento muy importante que aparece en este libro, ya había aparecido, pero aquí mucho más, es la música, pero está bastante estudiado por Antonio Gallego en el prólogo a la antología que salió en la fundación, publicada por la Fundación Juan March, así que no hace falta detenernos. Y además de los símbolos que proceden de los libros anteriores, aquí se mezclan junto a esos símbolos las ciudades posmodernas,
que van junto a la naturaleza, y además siguen apareciendo, por supuesto, las referencias, las reflexiones metapoéticas, en este caso miran hacia la no coincidencia que se explicita de realidad y ficción, de realidad y verso, donde la razón todavía reside en el amor que escribe Felipe Benítez Reyes. El amor dispone su retórica propia. El arte sombrío nos ajusta a la vida. Entonces, de momento, el amor existe, pero queda fuera del poema. Al poema no le queda más remedio que cantar esas noches de sexo y relaciones sin sentimientos. Por eso aparece en tantos hoteles, en tantas ciudades. Y aparece también la ironía justamente acerca de esto, porque hablando de esto dice que lo ideal, claro, para un poema sería quedarse en la dimensión cernudiana del deseo, pero luego dice el ser humano necesita su recompensa y entonces escribe: ningún deseo vale tanto asedio, tanto fingir y esas noches en blanco, tantas copas, pero ¿quién se lo explica al corazón? Y entonces no le queda más remedio que cantar esas noches en el poema. Otra afirmación irónica, la ironía que va ganando lugar también, aparece en una especie de inversión de la idea cernudiana de un poeta futuro, es decir, la poesía tiene valor porque alguien antes que después la leerá. En el caso de Benítez Reyes, por supuesto, irónicamente, luego espera justamente lo opuesto y además es consciente de su calidad, dice que nadie lo leerá nunca. Gracias entonces a la mayor presencia del humor, al mayor dramatismo de la existencia que van juntos, aunque parezcan contrapuestos, que dan mayor verosimilitud, las situaciones comunes que van ganando la plaza y además siguen manteniendo sus referencias, la mirada del adulto de la mala compañía logra producir mejor esa sensación de verosimilitud y el efecto de involucrar al lector, aún mejor que en Los vanos mundos, donde ya Felipe buscaba ese efecto. Y pasamos así a Sombras particulares, donde el adulto observa el mundo, pero no ya el mundo de la vivencia, sino el oficio. La mirada sigue siendo la misma, cambia el objeto de la mirada. Y para abreviar los puntos importantes del oficio, es decir, qué cambia ahora, empieza a aparecer el mapa que es o de humo o falsificado, relacionado con el concepto de la ficción. Empieza a decirse claramente: hay una calle en que nunca cruzaré, hay jardines y barcos y estaciones y hoteles en que nunca estaré, para hablar de cómo se construye esa ficción. Por supuesto, siguen apareciendo muchos medios de transporte como metáfora de la vida, y otra cosa muy importante, aparece aquí un símbolo que nuevo no es, ha aparecido una vez en el libro anterior, pero aquí recobra protagonismo, que es la maleta, que será luego importante para el libro siguiente. La maleta, que es la del viajero, que es la que acompaña ese viaje de la vida en medio de esos mapas falsificados y de humo. Todo es falso entonces, porque la memoria reconstruye el mundo a su manera, está envuelta en ese misterio que hace que todo sea fantasmal, con niebla y con humo. Los mapas, es decir, los sitios, también funcionan de la misma manera. Con lo cual, aquí las relaciones, esas historias de sexo, porque no se puede hablar del amor en el poema, se asocian, como estamos hablando de viajes, pues a los hoteles, a las ciudades. Las ciudades nunca son espacios efectivos, nunca tienen nombres aquí, son justamente esas metáforas de las habitaciones y de los cuerpos y de esas relaciones. Pero sobre todo, ahora aprendemos en este libro que esas noches tampoco pueden aliviar o pueden ser importantes por esas relaciones de por sí. No es el amor, no son las relaciones, sino la gloria pasajera, la alegría, la estrella fugaz de la alegría, lo que les recuerda el emblema de la juventud. Entonces lo que marca es ese éxito temporal más que lo que ocurre exactamente. Eso el hombre adulto ya lo ha perdido, porque tiene la certeza perenne de su madurez, de la muerte que se acerca, y entonces en este libro también empiezan a escucharse las campanas de aire, las fúnebres campanas, que recuerdan mucho los Four Quarters de T.S. Eliot, y entonces esa metáfora de la muerte, que puede ser el barco, el tren, etcétera, empieza a ganar cada vez más sitio. De hecho, ese sonido turbio, escribe en otros versos, en las voces que nombran nuestras vidas, se harán mucho más concretos y persistentes en el libro
sucesivo, que es equipaje abierto. Equipaje abierto emana de esa maleta. La maleta en este libro es ahora la de un náufrago que, encontrada casualmente en la playa, se abre y deja salir todos los elementos de los años transcurridos con el viajero. Voy directamente al cambio marcado por el libro, porque ahora sí voy mal de tiempo. Entonces, el cambio fundamental es que ese mundo sumergido, de alguna manera visto a través de esa niebla del cristal del bibelot, etc., en todo eso aparece, además del recuerdo, otro factor que contribuye exactamente a formar esa ficción, que es la imaginación. La imaginación trabaja junto con el recuerdo, no se trata de recuerdo, se trata de una ficción aún más ficcional, porque se trata de una reconstrucción que emana de la imaginación, que a su vez sale del deseo, surge del deseo. El deseo que por Luis Cernuda nunca coincide con la realidad. Con lo cual, además del recuerdo y de su niebla, aparece aquí la dimensión de lo que se construye aparte de la vivencia, totalmente inventado, creado, imaginado. Y, por supuesto, el flashback es lo que hace que esa imaginación junto con la memoria surjan y trabajen para dar vida, para crear de nuevo la elegía. Es decir, en ese libro aparecen todos los elementos de la dimensión de la experiencia, porque algunos los llaman así, que funcionan como factores que activan la imaginación y la memoria para luego escribir poemas elegíacos. Y sigue apareciendo el tópico del carpe diem, pero esa muerte que se acerca y la orilla turbia, hemos dicho, va cobrando protagonismo hasta que el mismo autor se pregunta en otro verso ¿qué ha quedado de ti? Y contesta el mismo y dice el presente, los versos y la memoria, que estaría bien, sino que en otros 3 poemas vanifica, deconstruye cada una de esas 3 soluciones. Al final lo único que queda es lo que, siendo italiana, a mí me sale normal llamarlo pesimismo cósmico leopardiano, es decir, la felicidad que es absolutamente anhelada por naturaleza del hombre, pero que no se puede alcanzar. Entonces, el hombre que percibe su completa inutilidad. Y así llegamos a Escaparate de Venenos, no por nada se llama así, o la tragicomedia del mundo. El Escaparate de Venenos, el título procede de una cita de Laforgue, no la voy a leer en francés, pero se refiere al veneno inmortal de tener miedo. Veneno inmortal de tener miedo es como lo explica Felipe en otro libro, que es La misma luna. Pero se trata del temor a los venenos de una sociedad donde cada uno va por su camino y nadie se preocupa por los demás. Y lo dice, ni juntos suenan nuestros corazones más. Y además, por supuesto, sabemos que el asesino es el tiempo, el que va midiendo esa dosis de veneno y de antídoto con una exactitud paciente de alquimista. El sentido trágico de la vida, que procede de ese pesimismo del libro anterior, aquí toma forma en la comedia, tragicomedia grotesca de la vida, comedia que se parece de alguna manera a la comedia del arte y sobre todo que se cita como el circo de la vida, donde aparecen bufones, diablos, gnomos, quiromantes, muñecos, títeres, actores, los magos de los que hablaba Carlos Marsal, arlequines, Pierrot, etc. Todos estos personajes se mueven en la sociedad contemporánea y cada uno de ellos se hace portador de uno de los males de la sociedad contemporánea. Sin citarlos todos, aparece hasta el diablo que anda por las calles llevando las tentaciones a los hombres, etc. En todo esto, los hombres intentan, escribe Felipe, cultivar cada mañana esa críptica rosa de esperanza de miedo, pero no lo logra. La rosa, como la flor de los primeros libros, siempre se muere, en este caso remitiendo a Francisco Brines, por supuesto. Todo entonces se queda en esos tesoros de humo fantasmales, en un pasado, el pasado es un circo brumoso, el amor y el deseo no son sino el choque carnal de 2 mundos vacíos, el presente no es más que un urgente espejismo que aún no es tiempo, etc. Es decir, hemos llegado al punto en el que hasta el hic et nunc, hasta el carpe diem, hasta el ahora, ni siquiera tiene sentido, ha perdido su sentido y ha llegado a ser vacío como todo lo otro. Entonces, si de vez en cuando cita los dones de la vida, la amistad, los versos, el amor, etc., la música, como
posibles alivio, luego dice que todos esos realmente forman parte, son los resultados de la unánime condena de crear paraísos ridículos, y de nuevo lo vanifica todo. Entonces, esa tragicomedia sobre la insensatez de la existencia, por muy intrigante que sea, llega a ser decepcionante, más o menos llegando a la misma conclusión a la que había llegado el libro anterior. De hecho, al final, el único orden reconocible en el caos de la existencia estriba en que lo que nunca ocurrió se llama vida. Y así llegamos al penúltimo libro, que es La misma luna, reconstrucción a lo negativo de ese tópico romántico, porque suicida, la cara oscura, etc. Pero sobre todo es muy importante este libro porque la luna comparte muchas características con la identidad del yo. Habíamos dejado el oficio, es decir, las reflexiones metapoéticas sobre la explicitación de vida por un lado y ficción por el otro. En este libro se remarca la diferencia entre la noche de la luna, que es el momento en que el poeta crea esas pesadumbres del mundo de la existencia que no lo satisfacen, y el día donde la vida es otra cosa. Y entonces la identidad de la luna, que cambia todas las noches, pero es la misma todas las noches, tiene que ver exactamente con la ficción de la escritura, donde por la noche esa pesadilla sale un hombre, un personaje, una voz poética distinta, que se queja por la pérdida de la juventud, de la infancia, etc. Y por otro lado, la luna sigue siendo la misma, aunque cambie faceta todas las noches, sigue siendo ella, que se ve y luego no se ve, y sigue teniendo su cara oscura siempre igual, así como el hombre que está detrás de la voz poética, que por muchos personajes y voces poéticas que vaya creando, sigue manteniendo su verdadera identidad por detrás, que se queda fuera del poema y de la ficción del poema. Y así llegamos a las identidades falseadas, adelantadas y presentidas en las identidades, como son 3 apartados, y el segundo ya lo ha comentado Carlos Marsal, hablo del primero y del tercero. El segundo serían una serie de estampas, porque además son muy plásticos, de poemas que van citando varias ciudades y los males de nuevo de la sociedad en cada una de ellas. Por eso hablaba de poesía Cirilo, crítica hacia la sociedad. Lo importante entonces, nos vamos a centrar aquí en el primero y en el segundo. El primero, los protocolos inversos, donde se asume esa diferencia entre la pesadilla de la noche y la vida más soportable del día, y lo va profundizando hasta hablar de la forma más explícita posible de todo lo dicho sobre la noche, la pesadumbre, etcétera, como ficción, y además en tono, o sea, en versos que dicen afortunadamente eso no es así, afortunadamente la realidad tiene 2 puertas, en palabras de Felipe. Y entonces, reconociendo esa adulteración de las identidades, de alguna manera ya no puede hablar de la pesadumbre del pasado, y vuelve el temor, el miedo, la pesadumbre hacia el futuro, y entonces el problema ya no es lo que se ha perdido, sino el momento, como ese es falso, el momento que llegará en que realmente el hombre se verá, tendrá que enfrentarse con esa realidad de no me queda nada, lo estoy perdiendo todo. Esto por lo que concierne la primera parte. Y luego la tercera parte, las identidades, se cierra con la vuelta a la elegía de la sección que se titula Entre sombras y bosquejos, donde se aclara que el punto de vista es ahora el del hombre envejecido, es decir, ahora sí, ya no es la pérdida de la juventud desde la juventud, sino que es desde la madurez. Y en este caso recobra su vitalismo, agradece por, lo cito, la enfermedad y la muerte respetaron su juventud, entonces agradece por eso, aunque sabe que todo lo perderá. Sabe que la palabra que oiremos todos los días y sin poder pronunciarla será muerte. Entonces, todas las metáforas, en este caso la luna también, del libro anterior, etcétera, se vuelven metáforas de la muerte. Y, por supuesto, ya no estamos hablando de carpe diem, sino de pantarrei, resignación frente al tiempo que fluye. Y todo esto, entonces, en las identidades, donde todas las alteraciones de las identidades, que por eso se titula así el libro, además de ser esas construcciones ficcionales, tienen que ver con el paso antes fingido y ahora real de una edad a otra, que puede ser determinado por varias causas, a veces por algo tan simple como el
querer dejar de fumar, otras veces como por una enfermedad que es una identidad desvanecida, y otras veces por el simple hecho de enfrentarse con el espejo o del verso o del mundo. Todo esto implica que del mundo transcrito en el verso, y esa es la conclusión de las identidades, del mundo ha quedado tan solo una leyenda. Tú rozas el espejismo y sigues huyendo. Y estoy hablando del poema final con el que empecé. ¿Qué pasa aquí? Que tanto el hombre como el tiempo están corriendo. El tiempo por su fluir inexorable. El hombre por intentar escaparse a su fluir, sin lograrlo, por supuesto. ¿Qué pasa entonces con esa visión fantasmal de humo, de niebla, etcétera? ¿Por qué está todo así? Por cómo lo veo yo, el hilo conductor de toda la producción de Felipe Benítez Reyes es justamente eso, el tiempo que corre y el hombre que intenta sin lograrlo escaparse. Y claro, la visión es la de un movimiento. Desde un movimiento las imágenes se van viendo, algunas más nítidas, otras más borrosas. En algunas se reconoce, en otras reconoce sus emociones, pero no se reconoce a sí mismo, pero siempre tiene la seguridad, y de hecho es por etapas, o sea, va por etapas en su escritura, siempre tiene la certidumbre de que llegará un momento, otra etapa, en que el yo se reconocerá a sí mismo. Con lo cual, las conclusiones las dejo para las actas. Conclusión general, por supuesto se trata de una relectura de la propia vida, en el caso de Felipe Benítez Reyes, pero da igual el elemento autobiográfico, la cuestión es reflexionar sobre la universal pregunta de quién soy y a dónde voy, sobre la que muchos poetas de muchas literaturas, pero en el caso de Felipe Reyes se ven sobre todo los de la herencia andaluza, dan siempre la misma respuesta, la muerte. Pero en el caso de Felipe Benítez Reyes, como él mismo dice que su poesía es la variación sobre 4 temas, como él mismo habla de las identidades, habla de la luna que siempre es distinta, pero siempre es la misma, cabría decir que recolocándolo en esa herencia, en esa tradición andaluza que pasa por Luis Cernuda, es muy evidente, está clarísimo. Yo diría que en el caso de su poesía, si tuviera que clasificarla, estamos frente a un intimismo elegíaco, verosímil, metafísico y metapoético a la vez, desde la cual se comprende que todo cuanto miras, y estoy citando por versos de Felipe, que todo cuanto miras es lo mismo que ayer y que lo mismo volverá a ser mañana y para siempre, pero en el caso de Felipe Benítez Reyes es lo mismo, pero diferente también.